Los vamos a recibir, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por la invitación. Tenemos mucho para preguntarles, mucho para preguntarles. Vamos a recibir al doctor Ricardo Moner Sanz, abogado constitucionalista, denunciante del gobierno kirchnerista, también del menemista. Recordemos que el que está todavía con fueros fue denunciado por el doctor. Por aquí al ex auditor de La Nación, Leandro Despuy, gracias por estar. Y al diputado de Cambiemos, Jorge Enríquez, bienvenido también una vez más. Gracias por la invitación. A ver, yo quiero empezar haciéndoles una pregunta que tiene que ver con esto que contaba Nico recién sobre la no aparición de los cuadernos. ¿Es central y fundamental que esa prueba física aparezca o se puede avanzar de todas maneras en la investigación sin los cuadernos? Es importante, pero no es fundamental. Es decir, él ha reconocido las copias que le llegaron por una vía que todavía no está aclarada exactamente cuál es, ¿no? En tanto pueda en Bonadío indagar a varios más, algunos que no son de la primera línea del empresariado. Esta es una ligera novedad. Y pueda entonces recomponer el rompecabezas, se puede estar aproximando a la idea del arrepentido por un dato que ayer pasó inadvertido. A ver. Tenía como abogado un abogado kirchnerista. Sí. Declinó, no fue indagado y se valió del defensor público. Es decir, que tiene ganas de que se sepan las cosas que pasaron. Pareciera, ¿no? Pareciera que sí. Por lo tanto, es decir, quiso mostrarse fuera de la cancha del kirchnerismo, ¿no? Esto es interesante, sabiendo además que la procedencia de Oscar Centeno es la de un ex suboficial que, para los que tuvimos la desgracia de hacer el servicio militar, sabemos cómo se producen algunos fenómenos de individualización de cosas que cuando yo veía lo que se podía ver por televisión, sí, advertía que era una repetición de una manía de prolijidad que tienen algunos suboficiales. El tema está abierto, el tema es, lo dice hoy Carlos Pañi con claridad, supera todo lo anterior, y quisiera yo que acá no hubiera arrugue de barreras, que no existieran las variables de demorar expedientes, porque la situación es grave, mucho más de lo que se piensa, y además porque el empresario A, de tal característica política, puede enlodar al empresario B de otra característica. Voy a aprovechar para preguntarle a Leandro Despuy, a propósito de esto que menciona el doctor Moner Sanz, algo que viene del Lava Jato de Brasil, ¿no? Y una mención que hace el juez Moro en la investigación. Él dice, fue central haber empezado por los empresarios. ¿Esto es así y es importante que se pueda ir por los empresarios para intentar desentrañar la cuestión política? Mire, yo creo, sin perjuicio de que este es un expediente muy complejo, que va a tener sin duda un desarrollo bastante espectacular en el escenario público, sobre el cual a mí me es difícil pronunciarme, pero sí prefiero razonar como siempre lo he hecho, aun cuando ya dejé de ser auditor, como auditor. Claro. Y le diría que este expediente tiene dos particularidades. Una, que es una investigación periodística, pero que ha sido seguida por la justicia. Vale decir, que hay una articulación que tiene una enorme solidez, que le da una credibilidad y que cada uno de los pasos probablemente pueden ir acreditados. La justicia no se enteró hoy, claro, ya viene desde antes. Y le puedo decir que por experiencia personal, en todos los casos en los que tuvimos colaboración de la justicia, pudimos avanzar. Por ejemplo, en el Sueños Compartidos, es un expediente de auditoría que nos costó mucho, pero cuando pudimos acceder a los cheques, pudimos auditar 500 millones que nos permitieron avanzar, con mucha transparencia. Claro. Aquí tenemos una situación, creo, equivalente.
Lo otro, que me parece sí importante, es que hay comprometidos empresarios. Fíjese que hasta ahora, generalmente, los empresarios han sido excluidos de las investigaciones. Claro, sí. Y nosotros hemos dicho desde hace muchos años que si no se investiga a los empresarios, difícilmente se va a poder erradicar la... Y cuando se ha hecho, ha tenido también un efecto muy concreto. Fíjese en el expediente, la tragedia de 11-1, ahí los Sirigliano y el grupo Sirigliano aparece comprometido. Y lo tercero es que no hay que mirar solamente este expediente. La matriz de corrupción abarca todas las áreas del Estado. Y en el caso de Debido, todas las áreas más importantes de la ejecución presupuestaria que tuvo en sus manos. Absolutamente. Bueno, eso es algo como para que hablemos después respecto de lo que dijo Macri hoy puertas adentro. Sí, Pero primero sí. quería hacerle una consulta. Sé que nadie atenta contra su propia especie, pero ¿no deberíamos empezar a pensar que habría que modificar nuevamente la ley sobre los desafueros y las inmunidades para casos que ya, honestamente, uno ya no sabe cómo mirar? Pareciera que se puede hacer cualquier cosa si uno tiene fueros. En realidad los fueros son para proteger al funcionario, el legislador, para que se pueda expresar libremente y no esté sometido a presiones de otros poderes. Ahora bien, esto tuvo una modificación, porque antes, y el doctor Manuel Sanz en esto puede hablar con mucha más enjundia por su trayectoria como constitucionalista, antes no existía, antes existía la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso. Esto en el año 2001 fue cambiado y hoy ya no existe más la inmunidad de proceso. El proceso puede seguir adelante. Lo que no se permite es el arresto. Y esto también involucra, por eso es necesario, y entró este expediente hoy a la noche, de Bonadío pidiendo la facultad de allanar. Claro. Recordemos también que en el caso de Debido fue otra particularidad, fue una expulsión que adoptó la Cámara de Diputados. Yo creo que en esto tendríamos que avanzar, no como en algún momento lo quiso hacer Massa diciendo que renuncia a los fueros, porque no puede renunciar a los fueros, habría que son como una medida autotuteladora del cuerpo. Lo que sí habría que avanzar es que, hemos tenido casos de funcionarios que con gran decencia, como Eduardo César Angelós, dejó de lado sus fueros. Yo creo que lo que tiene que hacer el funcionario en estos casos es pedir en lo personal y someterse a la acción de la justicia. Claro, si no tiene nada para ocultar. Dos reflexiones que decía muy bien. La verdad que uno cuando se encuentra con, no es por adularlos, pero con personas como Manuel Sanz, que viene hace no sé cuántos, más de 20 años bregando, y que muchas veces lo trataban como el Lirita Carrió, como un loco o como un denunciador. Yo escuchaba decir de Ricardo Manuel Sanz, denunciante profesional. Claro, ¿cómo iba a poder probar algo cuando la matriz de corrupción, tanto en la época menemista, porque hay que resaltarlo, como cuanto en el kirchnerismo, no eran casos aislados, la corrupción era un sistema. Pero cuando los Kirchner, ¿ustedes no se acuerdan de esa filmación de que cuando ve una caja fuerte, Kirchner dice éxtasis? Creo que ninguno de nosotros haría eso. Cuando uno ve el enriquecimiento que han tenido, a ver, yo tengo 3 hijos, Ricardo, si alguno de nuestros hijos, bueno, Ricardo tiene unos que yo conozco especialmente, pero si alguno de nuestros hijos hubiera aparecido con $4 millones en la caja de seguridad, nosotros hubiéramos dicho, ¿dónde lo sacaste? ¿Lo robaste? A menos que sea un empresario exitoso, que le ha ido muy bien en la profesión, pero ganar en nuestra profesión de abogado $4 millones es mucho. Entonces, muchísimo. Y algo que decía muy bien Ricardo era el tema de las fotocopias. Sí, en realidad, acá a veces se hace hincapié en las fotocopias, pero acá lo importante no es tanto, porque no estamos hablando de la redación de falsedad de un documento, ni estamos atacando un instrumento público, en este caso privado, sino que lo importante es el contenido. Y si ese contenido se va compadeciendo, como parece que se está abriendo todo un abanico, que es que coincide lo que dice el instrumento con la entrada y salida de los coches a Olivos, a Uruguay y Juncal, y los cambios que se hacían en los autos en el Ministerio. O sea, esto fue una máquina para saquear el Estado. Esta es la matriz. A mí no me sorprende, porque en el 2003 yo lo dije y lo escribí, diciendo, como lo he dicho también él, y como lo decía también Leandro,
diciendo que esto es el modelo que le había dado bien en Santa Cruz. Y esperando un término futbolero, como él decía, claro. la Rubén de Barrera, equipo que gana, no se cambia. No se cambia. Entonces ellos siguieron con esto. El exdiputado Rafael Flores lo cuenta muy abiertamente. En la década del 90 él se separa del kirchnerismo y cuenta que la propia expresidenta le dijo que hacía falta plata para poder hacer política y que esa era una de las razones por las cuales se avanzaba por este lado. A propósito del tema del dinero, le pregunto si podemos hacer una especie de comparación entre la causa de los bolsos de López y esta. En aquella causa estaba la cuestión material de los bolsos y el dinero. Digo, ¿qué sucede en esta causa con respecto al tema del dinero en particular? Había yo imputado el 28 de julio del 2008 a varios, desde Cristina para abajo, entre ellos López. El juzgado fue abriendo y enviándole distintas causas a distintos jueces. Cuando López, el tirador de bolsas hacia el semiconvento, cae en la cuestión, es, como diría un creyente, por Jesús, porque el vecino se llamaba Jesús. Se llamaba Jesús, es verdad. Llamó por teléfono y así pudo conocerse. El fiscal de la causa, omito el nombre, me llamó y me dijo, mire, le quiero mostrar los 12 cuerpos que tenemos hasta aquí al divino botón. Si no hubiera existido esto, nosotros no hubiéramos podido avanzar. De la misma manera que es bueno recordar que en el 2007 avanzábamos respecto de la intención de Debido, hombre central en la corrupción kirchnerista, porque precisamente para la SIGEN, la Secretaría de Control, tenía a su esposa. Entonces, eso lo planteábamos en el 2007, en el 2008 vino esto, pero además la grosería del robo por el robo, no solamente por el gran robo, sino por esto de Andrea del Boca. Y la cuestión del desvío del dinero. Claro, la impunidad máxima, digamos. La impunidad máxima. La grosería de ni siquiera categorizar el robo, ¿no? Impresionante. Más de una vez nos vimos entusiasmados cuando empezaba alguna investigación y después, a medida que va pasando el tiempo, nos sentimos frustrados. Por lo cual quería preguntarles a los tres si creen que esta vez puede ser diferente. Yo creo que sí. Yo creo que en este caso lo que va a confirmar este hecho es que en general durante todo el proceso, todo el kirchnerismo, es desde las altas esferas de poder de donde se establecen los mecanismos que van a permitir una articulación posterior en la distribución de los fondos que va a desembocar en forma de corrupción. Digo esto porque si usted examina, acá hemos visto sobre todo en el ámbito del energético, Sí. pero si usted ve la obra pública, la obra de infraestructura, también va a ver que desde el comienzo mismo, de la asignación misma, de la licitación, Claro. ya existen anormalidades que se van sucediendo para hacer que finalmente va a haber grandes desembolsos y en definitiva no va a haber conclusión de ninguna de las obras. Y eso lo va a ver también en el comercio con Venezuela, en el caso de las ventas de combustible, la compra de combustible, lo va a ver en la vivienda social, en todo lo que se refiere en el programa de sueños compartidos, Claro. etc. Creo que hay un modo operandi que se repite y en el caso de Debido, en todas las áreas de Debido, que es la principal ejecución presupuestaria, aparecen claramente retratados. Esto lo va a confirmar, pero un poco respondiendo también a la pregunta previa sobre si hay también una repetición en las modalidades prácticas, Sí. los bolsos. Sí. Sin duda que también aquí aparece el tema de los bolsos, pero esto es la consecuencia directa de que la modalidad de captación de fondos de corrupción durante todo este periodo es el líquido, es la moneda. Y esto obedece a una razón histórica. En la época de Menem, la recaudación, las coimas, tenían una procedencia externa, se liquidaban las empresas nacionales, pero los que compraban, los que de alguna manera las privatizaciones salvajes se les atribuía, eran fondos que venían del exterior. No venían, quedaban
en Suiza, en los paraísos fiscales, después iban entrando. Yo pude auditar también. Auditamos, por ejemplo, Thales Spectrum, y veíamos ahí que el modelo de corrupción era un modelo con fondos que quedaban en el exterior. Cuando se liquida YPF, cuando se liquidan las empresas, los adquirientes son fondos exteriores. En el caso concreto, ya cuando viene el kirchnerismo, la situación internacional ha cambiado y por lo tanto hay que producir el dinero en el país. Skanka es el ejemplo muy claro. De ahí que las facturas truchas, donde las empresas necesitan acreditar que han contribuido porque rinden cuenta a sus sedes, y que lo que determinó con mucha claridad, Skanka reconoció que había pagado coimas, no se investigó en la Argentina adecuadamente, pero sin embargo tuvo que pagar casi millones y millones de dólares en Estados Unidos en la bolsa para poder seguir operando. Pienso en esta cuestión de la modalidad y quiero preguntarle al diputado Enríquez por el tema de los empresarios. Digo, acá estamos viendo algunos que están detenidos, hay un par todavía por entregarse, uno que parece que no se enteró porque estaba esquiando o algo parecido a esto. Digo, acá hay un esquema en el que todos ganaban. Decía Nico recién, tiene dos partes una coima, ¿no? La coima tiene dos partes, un coimero y pero un los dos coimero. ganan. Los dos ganan, Los dos obvio. ganan con dinero nuestro, básicamente en este caso, pues obra pública. Digo, ¿qué pasa con la empresa de Ángelo Calcaterra? Que no está mencionado en la causa, pero su empresa sí. Y alguien de su empresa también está detenido. Digo, ¿qué pasa en ese contexto? Estamos hablando de alguien muy cercano al presidente Mauricio Macri. El presidente ha sido clarísimo que no va a admitir ningún caso de corrupción, sea en el gobierno, sea de algún familiar, sea de quien sea. En esto va a ser comparto lo que decía Leandro, en el sentido de que hoy hay una justicia que actúa independientemente, hay un fiscal como Carlos Stornelli que merece todo mi respeto, por lo menos por toda su trayectoria. Está interviniendo también, creo que en otra causa vinculada, Gerardo Polichita, que también han sido fiscales muy valientes. Y en este sentido ha sido muy claro de que no, el presidente, de que acá no hay hijos ni entenados, acá ante la ley somos todos iguales. Era como decía algún prócer argentino, no me acuerdo quién era, que soy amigo de mis amigos, pero más amigo soy de la República. Y en ese sentido me parece que, lo dijo bien claro, caiga el que caiga, no podemos permitir, porque la corrupción detrae justamente dineros que pueden ser destinados a otras cuestiones. La corrupción es justamente cuando el funcionario público concibe su puesto para maximizar sus utilidades. Y eso de ninguna manera lo podemos aceptar. Hay alguna observación. Sí. Yo celebro la verbalización actual de ciertas fuerzas políticas y de ciertos personajes que en la época en que estábamos en absoluta soledad ni siquiera levantaron el teléfono. Yo celebro que haya esa decisión que venga acompañada con una gran agencia de investigación contra la corrupción, cosa que no se ve. Yo creo que el Poder Ejecutivo está detrás de los hechos que descubren otras fuerzas, otras personas. Y un dato, en pleno menemismo, Electroingeniería es el coinventor del tren bala. Ustedes son demasiado jóvenes, seguramente no habían nacido. El tren bala fue un invento para robarse una cantidad de millones y ahora lo vemos en las pantallas de televisión, él que sostiene ser el hombre más puro. Esta es una conversación de 72 horas después. Hablemos dentro de 72 días y yo creo que de esto sale mucho, porque sí, Stornelli nos acompañó en venta ilegal de armas cuando todos miraban para otro lado. Todos los partidos políticos miraban para otro lado y siguen mirando para otro lado respecto de este tema. Una causa que también se inició con una investigación periodística, vale la pena decirlo, con Daniel Santoro con la denuncia suya, pero digo, que se inicia con la denuncia suya, pero digo, Daniel Santoro fue el que lo hizo público en los medios, ¿no? Acabamos de conseguir que lo impliquen a Carlos Saúl Menem en el bárbaro atentado de Río Tercero. Y, por supuesto, el oficialismo ni siquiera dice una palabra de aliento respecto
de algo que significó la intencionalidad de recurrir al delito para tapar otro delito, ¿no? En fin, siempre hay tiempo para enmendar conductas. Ojalá dentro de 72 días veamos. Sí, lo que pasa es que también es cierto, el oficialismo lo que deja es, hoy hay un oficialismo que deja actuar libremente a la justicia, que eso no ocurría en épocas anteriores. Acá pensamos pensemos de que hasta acá se mató. YPF Chevron no recibí un solo aliento de algo que inicia la señora Fernández de Kirchner el año pasado y que lo convalida el actual presidente de la República con YPF offshore en paraísos fiscales. Pero la justicia investiga, Ricardo. Porque lo planteé. Y bueno, pero investiga. Sí, Antes sí. vos lo planteabas y te decían el loco. No, no. Te decían el denunciador, no el loco. A Lilita le decían Torres. que era una loca. Y a él le decían el denunciador serial. Se demostró que lo que decía Lilita era cierto y lo que decía Ricardo también. Hoy se está investigando todo esto. Esto para mí es el hecho nuevo, el hecho que realmente permite alentar la esperanza de que terminemos con la corrupción en Argentina. Yo creo que este tema es crucial. La sociedad hoy tiene niveles de exigencia superiores. No puede tolerar situaciones que se han vivido históricamente. No puede ser que personajes como Jaime, a los cuales se le decía públicamente que no podía seguir en discusiones, nosotros hemos discutido desde el 2004, 2005, no puede seguir recibiendo gratificaciones, para utilizar un término diplomático. Sí, yo tenía mis orígenes diplomáticos, de las empresas a las cuales él le entregaba discrecionalmente sumas considerables, porque entre tanto el ferrocarril se estaba deteriorando en condiciones alarmantes que finalmente terminaron en una situación de tragedia. La gente entendió que la corrupción mata. Hoy los niveles de exigencia son mayores. ¿Seguro? No se puede ¿Seguro? aceptar más. Pero sin embargo, a Jaime nunca, absolutamente nunca, se lo convocó ni siquiera como testigo mientras fue funcionario. Esto es lo grave, esto es lo que cambia y es lo que tiene que cambiar. Y yo creo que es histórico este paso. Si este gobierno tiene el gran desafío de marcar la diferencia, así como Alfonsín marcó que la democracia era la vida, era el juzgamiento a los militares, sí. Hoy este gobierno tiene el gran desafío de marcar una ruptura en que se puede gobernar sin corrupción. Si no lo hace, históricamente no va a cumplir ese gran desafío. El gran desafío hoy es mostrar que se puede eficazmente combatir a la corrupción. Y ahí Todos estos temas saltan a la luz. El propio presidente, cuando asumió, todos sus bienes los puso en un fideicomiso que lo administra y que está administrado por él. El doctor Moner Sanz no está muy de acuerdo. Pero por favor, el primer acto de la Oficina Anticorrupción fue defender al presidente de la República, del cual depende Laura Alonso. Tengo que cerrar. Yo Pero les quiero agradecer, comparemos lo que es la Oficina Anticorrupción hoy con lo que era antes. Y yo lo que quiero rescatar es algo que no es... No, lo que era antes la Oficina Anticorrupción y había Claro. Doctor, nada que ver. responda. Lo único que le quiero... La teoría del mal mayor y del mal menor no justifica nuestro compromiso con la democracia. Creo que se podría estar haciendo muchas más cosas y no bajo el signo de la conveniencia. Ojalá en 72 días tengamos eso que después señalaba con esperanza de que ahora la sociedad no permite. Hace 48 horas en Sao Paulo, 20 y tantos meses atrás, salía toda una manifestación brasileña contra la corrupción, solo contra la corrupción. A las calles. Hace 48 horas. Dentro de 72 días, me gustaría que nos juntáramos reunir aquí porque yo estoy absolutamente convencido que hay una vocación, tanto por parte del presidente como por parte de los legisladores del oficialismo, de Cambiemos, de seguir hasta sus últimas consecuencias, porque sabemos lo que nos ha costado la corrupción. Y quiero pedir un homenaje. Tengo que cerrar porque me van a matar. Creo que Diego Cabot se merece un homenaje porque por supuesto, alguien que tiene una primicia y que primero hace la investigación decidió judicial, ir a la justicia antes de publicarlo. Les quiero agradecer a los tres, muchísimas gracias por haber estado. En 72 días, como propuesta del doctor Moner Sanz, nos volvemos a reunir los tres acá. ¿No, Nico? ¿Qué decís? Sí. Estaría muy bueno.